Estimado profesor, con mi compañera Crister Ramírez San Martín y yo, Gabriela Urra Gajardo, vamos a presentar el artículo que dice Hembra versus macho, Rumex thyrciflorus finger en condiciones in vitro. ¿Influye el sexo en la morfogénesis in vitro? Como descripción del artículo, se pueden ver sus 7 autores y principalmente el instituto en el que llevaron a cabo el estudio. Cabe destacar que esto fue en el 2017 en Polonia. Como objetivo, a grandes rasgos, es desarrollar un procedimiento de regeneración para R. thyrciflorus en condiciones in vitro. Y como hipótesis, se plantea que existen diferencias relacionadas con el sexo en la tasa de germinación de las semillas y el tamaño de las plántulas. El tejido y especie utilizado fueron semillas de Rumex thyrciflorus finger y algunas de sus características son las siguientes. Cámbiame la diapo, porfis. Esta es una planta dioica con cromosomas sexuales polimórficos de la familia Polygonaceae, una fuente rica en componentes bioactivos con una amplia gama de propiedades medicinales, donde los fitopreparados que se pueden aislar de esta especie exhiben actividades homeostáticas, antiinflamatorias, antiescorbúticas y antisépticas. También se informaron actividades antiproliferativas contra las células cancerosas para esta especie de Rumex. En cuanto a la técnica de análisis, se utilizaron varias técnicas, pero partieron con la micropropagación de explantes de hipocótilo de R. thyrciflorus que habían sido aisladas de plántulas de apenas 2 semanas. Estas fueron cultivadas en medio MS suplementado con diferentes cantidades de sucralosa, 2,4-D, que es una auxina sintética, BA y TDZ, que son citoquininas sintéticas. Todo esto es útil para el análisis de reacciones morfogenéticas específicas del sexo en condiciones in vitro. También se utilizó el análisis molecular de la extracción del ADN genómico con la PCR, específicamente con el método ZTAP, que involucra marcadores genéticos sexuales en el cromosoma Y, permitiendo determinar el sexo de los explantes con el fin de crear cultivos in vitro masculino o femenino. Y por último, se produjo la regeneración a través de la formación indirecta de brotes adventicios y a través de la embriogénesis somática, que es la formación de un organismo o embrión a partir de células somáticas o sexuales. Esto fue confirmado por un análisis histológico que consta de una serie de métodos y técnicas para estudiar las características morfológicas y moleculares de un tejido. Y también un análisis de microscopio electrónico, también conocido como SEM, que sirve para observar superficies tisulares ya que trabaja con electrones que interactúan con la superficie de la muestra. Para la metodología, se comenzó desinfectando las semillas en etanol al 70% por 1 minuto, luego se sumergieron en una solución de lejía al 50% por 12 minutos, seguido de 3 enjuagues en agua destilada estéril. Luego, con un experimento in vitro, se investigó si la semilla era masculina o femenina, su capacidad de germinación y se estimó la relación entre el sexo y la longitud de las plántulas. Después se germinaron muestras de 150 semillas que fueron seleccionadas al azar en papel filtro húmedo y esterilizado en placas de Petri a 26 grados con margen de error de 3 grados, que es como se trabaja en este experimento, bajo un fotoperiodo de 16 horas por 11 días, y se cultivaron 10 semillas en placas de Petri monitoreadas diariamente para así registrar el día exacto donde fueron las semillas germinadas. Y los rasgos que se midieron para cada semilla fueron el número de días desde la siembra hasta la aparición de las raíces, los cotiledones y el tamaño de las plántulas 11 días después de la siembra. Los explantes que fueron cultivados en medio MS suplementados se usaron para la micropropagación, como mencionó Gabriela. Ahí los medios se solidificaron con agar al 0,8% y se incubaron los medios de cultivo a 26 grados con el margen de error de 3 grados bajo el fotoperiodo de 16 horas y se cultivaron 5 explantes en placa de Petri, donde se utilizaron al menos 10 réplicas para cada tratamiento. Cámbiame la diapositiva, por favor. Finalmente, el 98% de los brotes regenerados se enraizaron en un recipiente de vidrio de 100 ml con 25 ml de medio MS
suplementado con sacarosa al 2% y ácido indolbutírico. Después, estas plantas enraizadas se aclimataron en una cámara de fitotrón a 24 grados con fotoperiodos de 16 horas y se plantaron en condiciones de campo como se ve en la imagen. Cámbiame la diapo, porfis. Para el análisis de proporción de sexos, se sacaron explantes del cultivo del musgo, los cotiledones y las raíces para el aislamiento del ADN y determinar el sexo de los hipocótilos. Para la secuencia raíz 1 específica del macho presente en los cromosomas y se usaron los cebadores que vemos ahí, RAI F y el RAI R. Luego, como cebadores específicos para la secuencia repetitiva masculina, para raíz 2 se usaron los cebadores UGR08F y UGR08R. Otros dos cebadores que se usaron para verificar la calidad del ADN molde, ya que amplifican la secuencia repetitiva RAE730 que se encuentra en el rumexautosomas, fueron R730A y R730B. La amplificación se llevó a cabo en un termociclador donde los productos de la PCR se prepararon en gel de agarose al 1% con tampón de trigborato y esta, teñidas con Simple Safe, y como patrón molecular se usó Genrailer 100 pares de base plus DNA Leather. Cámbiame la diapo, porfis. Ya. Para el análisis histológico de microscopía y de microscopía electrónica de Barry-Dosem, primero se preparó el material para incrustar los tejidos en resina sintética. Luego los explantes se fijaron en glutaraldehído, tamponado al 5% con tampón fosfato a 0,1 molar, pH de 7,2 y a temperatura ambiente por 24 horas. Después se enjuagaron 4 veces en el mismo tampón de fosfato, el PBS, seguido de deshidratación en una serie de etanol graduado al 10, al 30, al 50, al 70 y al 90% por 15 minutos a cada concentración y se mantuvo durante toda la noche en etanol puro. Luego las muestras se infiltraron en una mezcla de etanol absoluto y Tecnovit por 1 hora en diferentes proporciones, de 3:1, 1:1 y 1:3, y se almacenaron durante 12 horas en Tecnovit puro. Después la resina se polimerizó añadiendo un endurecedor y el material se seccionó a 5 micrómetros usando un microtomo rotatorio y teñidas con PAS, que este es el ácido periódico Schiff, y doble tinción con NBB, que este es el azul Nastol negro. Cámbiame la diapo, por Y el material se montó sobre la resina para así fotografiar las secciones microscópicas y se volvió a realizarlo del principio con el glutaraldehído, el enjuague en PBS y la deshidratación en alcohol para que finalmente las muestras se secaran con dióxido de carbono del sistema de punto de secado crítico revestido por un bombardeo iónico con oro y con el sistema de iones de pulverización catódica. Esto se observó usando el SEM Phenom G2 Pro y se fotografiaron secciones microscópicas usando una cámara de navegación con un aumento de 20 a 120. Acá se ve en la imagen que está arribita a la derecha, las células granulares que indican las flechas en la superficie de los brotes adventicios, y en la imagen de abajo, que es la F, se ve la plántula regenerada y enraizada. Cámbiame la diapo, porfis. Para el análisis de datos, todos los análisis se utilizaron usando el programa RP 4.0. El tiempo de germinación de las semillas se midió con el número de días desde la siembra hasta la aparición de raíces y cotiledones, evaluados por separado, y la diferencia en el tiempo de germinación entre los sexos se probó usando un modelo lineal generalizado con un modelo lineal logarítmico de registro Poisson y con el sexo como factor. La prueba de diferencia entre la longitud de la planta y su sexo se usó la prueba T, y el efecto del medio de cultivo sobre la morfogénesis se analizó en un modelo lineal generalizado. Ya, como conclusiones, la frecuencia más alta de explantes que revelaron una respuesta morfogenética con el mayor número de brotes adventicios regenerados se obtuvo en un medio MS complementado con 2,27 micromoles de TDZ, donde el análisis molecular reveló una relación sesgada para la hembra en estas condiciones. La eficacia de la morfogénesis varía entre los sexos y depende de la relación de la auxina y la citoquina en el medio. Y cabe destacar que no había competencia
entre los sexos durante la germinación de la semilla cuando se cultivaban en condiciones de crecimiento uniforme, ya que no se observaron diferencias en el tiempo de germinación entre las semillas macho y hembra y en la longitud de las plántulas macho y hembra. Y en base de los resultados, podemos concluir que la regeneración a partir de hipocótilos de R. thyrciflorus se produjo principalmente a través de la formación indirecta de brotes adventicios y también a través de la embriogénesis somática, que fue confirmada por el análisis histológico y por el SEM. Muchas gracias por su atención.